Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos hoy a la plenitud de la Pascua, 50 días después de la resurrección. Para nuestra lectura del texto, nuestra lección divina, vamos a tomar hoy el Evangelio de la Misa del Día. Y lo vamos a hacer con el evangelista según San Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 23. Los invito a que tomen las Sagradas Escrituras. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos caminado 7 semanas después de la resurrección. El domingo pasado celebrábamos la ascensión. Hoy, si hay un día que tiene pleno sentido, todos tienen sentido, pero hoy, para llevar a cabo nuestra lectura orante, lo que tiene sentido es pedir el Espíritu. Hoy lo tiene con toda la plenitud. Entonces, en este día los invito para que nos llenemos de la alegría de esta secuencia del Espíritu Santo, para que invoquemos a aquel que nos lleva a comprender la Escritura. Digámosle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Pidámosle hoy al Espíritu de Dios que anime nuestro cuerpo. Este ánimo es como este soplo divino que entra. Por eso le decimos al Espíritu Señor y dador de vida en el credo niceno-constantinopolitano. El credo que se dio en Nicea y en Constantinopla se completó, sobre todo inclusive mirando la función del Espíritu Divino, pues Él es el Señor y dador de vida. Y hoy aparece en el Evangelio dando vida. ¿De qué manera? Entonces hacemos las relecturas. Tomamos otra vez capítulo de Juan el 20, versículos del 19 al 23. ¿Quién aparece? ¿Cómo saluda? ¿Qué les muestra? Le vuelve a repetir el saludo. ¿Cuál es el saludo? Les da una fuerza en el envío. ¿Qué les dice? Y dicho eso, hizo una acción. ¿Cuál es la acción central hoy del Evangelio? Y en este sentido del Evangelio, ¿para qué se da esta presencia y esta acción? Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda relectura los invito para que miren los elementos desde cada palabra, cada frase, cada párrafo y el texto en general. Y entonces nos quedamos con un versículo, o con una palabra, o con un gesto, o con una expresión, para que en la tercera relectura bajemos todo de la mente al corazón. En este día
habría mucho para decir. Basándonos en el texto, en el evangelista Juan, digamos que el primer momento del Pentecostés es en la primera aparición de Jesús resucitado. Es como un pre-Pentecostés, pero para ellos verdaderamente es el recibir la fuerza del Espíritu, porque ellos que estaban reunidos en la casa del cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús con las puertas cerradas entra y se pone en medio de ellos. Se hace presente el que hacían muerto. Se hace presente quien es la vida en sí y quien muriendo ha dado la victoria para que ellos sean testigos de que aquel que es la vida, con su fuerza de Dios, muriendo según estos criterios de los humanos que lo mataron, ha retornado a la vida. Y ahora, presente los saluda. 2 veces les dice paz a ustedes. Y esa paz es para que ellos que estaban como en una guerra interior, una lucha de miedos y de conflictos por haber abandonado al Señor, todos menos Juan, puedan tener paz ante la alegría del Señor resucitado. Y entonces cuando viene este primer don de la resurrección, que es la paz, pues viene una invitación a la misión. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y para esa misión sopla sobre ellos. Es el primer envío del Espíritu. Todavía no estará Matías, no están completos, todavía están en ese contexto de Tomás, que después vendrá. Todavía no están reunidos con María en el cenáculo, pero ya en la primera aparición les da el contenido para una misión y les da su espíritu, su aliento, su vida, para aquellos que están como muertos en el mundo, vean al que por sí mismo recuperó su vida y aquel es que es el único que puede dar la vida a los que creen en él. Y ellos reciben el Espíritu Santo. Y el gesto es claro y contundente, sopló sobre ellos. Ese ruaj es como un viento. En Pentecostés era un viento impetuoso, como lo escuchamos hoy en la primera lectura también, de toda la narración de cómo se dio aquel momento donde los apóstoles reunidos con María reciben la fuerza del Espíritu Santo y después todo esto se convierte en lenguas de fuego, como unas llamaradas, y se llenaron de este Espíritu de Dios y empiezan a hablar en lenguas. Esta es la fuerza de Jesús que en el primer momento también sopló sobre ellos. El Espíritu es el hálito divino. Ese Espíritu que al principio se cernía sobre las aguas fue toda la fuerza de Dios después para transformar y dar vida a todo. Pues ahora el Dios que se hizo hombre y muriendo dio vida, les comparte su espíritu, su aliento vivificador, su experiencia de la fuerza de Dios por dentro para animar la vida, para que no estén ahí como muertos, como planos, sin sentido, sino que tomen forma y tengan una fuerza en Dios. En el contenido hoy que termina este evangelio es para que perdonen los pecados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos, a quienes se los perdonen, les quedan perdonados, y es una potestad de Dios en ellos, la fuerza del Espíritu para dar una unción, para llevar la misericordia de Dios. En ese sentido nos lo dice hoy la palabra. Pero si completamos más el amplio espectro, digámoslo así, desde las lecturas anoche, la vigilia, desde todo el contenido de todas las lecturas de hoy, es Dios que ha venido para unificar a su iglesia. Así como en Babel se dividió el mundo en distintos idiomas, aquí aparece el Espíritu para unir a los que estaban divididos porque no se entendían. Aquí aparece el Espíritu también como fuego. Y ustedes saben que el fuego lo que toca no lo deja igual. Tendría que pasar así en nuestra vida. Primero, la unidad que da el Espíritu. Segundo, este fuego que quema lo que no es de Dios. Tercero, toda esta presencia de la alegría. El que crea en mí, de él brotarán ríos de agua viva. Decía también en el capítulo 7 según San Juan. Y hoy le pedimos a él este soplo divino, este aliento de su presencia.
tercera persona de la Trinidad, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Decimos en el credo. Pues hoy los apóstoles se llenan de su espíritu, tienen la capacidad del perdón, son enviados a una misión, se alegran con ver a Jesús resucitado. Por eso el Espíritu en nuestras vidas viene hoy con una invocación que hemos escuchado en la secuencia que hicimos de oración, de decirle: ven, ven Espíritu Divino, ven, ven, esta fuerza de Dios por dentro, este amor de Dios que nos transforma, ven, porque eres el Padre más amoroso del pobre, de aquel que pone toda su confianza en el Señor. Es el don más grande de la Pascua, es la plenitud de la Pascua, don en sus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Donde el Espíritu entra, no hay tinieblas. Los apóstoles estaban embotados con este miedo y entra Jesús, sopla sobre ellos y viene la fuerza de aquel que lo aclara todo, aquel que penetra hasta lo más íntimo del alma y da luz en la comprensión de la sabiduría divina. Hoy con los 7 dones también, mirando toda esta manifestación del Señor, que son capacidades que recibe aquel que viene a saborear, a tener una sabiduría divina de la presencia de Dios, a tener un temor de Dios no por un pánico, sino por un respeto de amor, a tener una piedad y una filiación de sentirnos ya hijos por el Hijo y tener una unión de filiación con Él. Y esto nos lo hace comprender el Espíritu, tener fortaleza para enfrentar la vida, para tener también con ciencia toda la capacidad del consejo, toda la plenitud del Dios que se manifiesta en la alegría, todo el entendimiento que solo el Espíritu nos puede dar para comprender la Escritura, y todos estos frutos que quedan de amor, alegría, paz, bondad, toda la plenitud del Espíritu, dándonos hoy la comprensión de algo radical y puntual, necesario, vivir en el Espíritu. Por eso inclusive hoy San Pablo habla en la carta en una de las cartas que hoy presenta, sobre aquella vida en el Espíritu, no la vida en la carne, porque la vida en la carne tiene las obras de la muerte. En cambio, la vida en el Espíritu tiene la presencia del Señor. Toda la fuerza del Espíritu es para verdaderamente vivir en su gracia y en su amor. Toda la plenitud de su presencia viene a mostrarnos hoy cómo hemos sido llamados a una esperanza que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Ya el Antiguo Testamento profetizaba sobre los que recibirían el Espíritu de Dios, en Joel, en Ezequiel. También ya lo había dicho en el Génesis, cuando Babel se anunció uno que vendría a unir otra vez a los distintos lenguajes de la tierra. Ya en las distintas situaciones de la antigüedad se vería como el Espíritu se manifestaría como un nuevo Pentecostés, no solo como aquellos 50 días después de que salió el pueblo hebreo a la tierra, y después tuvieron a los 50 días el don de la ley, y se dieron 7 semanas de 7 días, es decir, una plenitud de semanas. 7 por 7, 49 más 1, 50, es una plenitud de semanas donde aparece el uno al final, que es Dios, que le da plenitud a todo. Qué bueno que hoy podamos recibir este hálito divino. Sopló sobre ellos. Ya hemos recibido el Espíritu en el bautismo, en la confirmación. En la Eucaristía viene una doble invocación del Espíritu sobre los dones del pan y del vino, que convierten este pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, y después sobre la comunidad reunida para que la iglesia se congregue en la unidad bajo el fuego del Espíritu Santo. Por eso todos los días lo invocamos, pero verdaderamente somos conscientes de ser templos de aquel que es el amor del Padre y del Hijo, aquella presencia real de Dios en nosotros. O no queremos ser templos, o no comprendemos, tal vez porque sigue siendo el desconocido en nuestra vida, que este fuego del Espíritu, que esta unción de su gracia, que este soplo del Ruach, de la presencia del Dios, nos dé la fuerza de tener vida en el único que tiene vida por sí mismo, que es Dios.
que podamos recibir como que nuestra vida se anime, así como cuando, perdón la expresión como tan sencilla, como cuando uno sopla una bomba, una bombita de esas de las fiestas de los niños que se infla con el viento, que nuestra vida sea eso, que tome forma nuestro corazón en aquel que sopla, envía su espíritu para que formemos nuestra vida y salgamos como de eso, como tan plano, como tan vacíos. Ahorita nos llenamos de su presencia para vivir en su gracia, para tener sabiduría, para con el entendimiento comprender la palabra, para tener temor de Dios, piedad, de sentir esta filiación de hijos, esta fortaleza para enfrentarlo todo, este consejo, esta ciencia que solo nos da la infusión del Espíritu, que podamos comprender su vida en una gracia total. Hagamos oración. Ven, Espíritu, ven, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, ven, Espíritu Santo, llénanos, sopla en nosotros. Digámosle, ven, Espíritu Divino, sopla en mí. Ven, Espíritu Divino, lléname de tus dones. Ven, Espíritu Divino, que mi vida tenga la plenitud de los frutos de tu presencia. Amén. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Quedémonos pensando cuál va a ser el propósito de la vida en el Espíritu. No la vida en la carne, sino la vida en el Espíritu. Ese es el propósito o acción. Y quedémonos contemplando aquello de el Señor sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día de Pentecostés.